Empiezo como de costumbre, con una anécdota, una historia para meteros en el texto. Y es que había un pastor, estaba llegando a su casa en coche después de un día de trabajo y, sorprendido por su zona, estaba pasando un mendigo con su hijo de la mano, vendiendo pulseritas que hacía él mismo con alambres que encontraba por la calle, con cuerdas que encontraba. Y se paró y le preguntó al mendigo cuánto tiempo llevaba ahí y le invitó a cenar en un restaurante cercano. Estuvieron hablando él y el mendigo, descubrió que se llamaba Antonio y estuvieron conversando acerca de su situación. Él se había trasladado a su ciudad para encontrar trabajo, habiendo dejado a su mujer y a su otra hija en donde vivían anteriormente. Les había ido mal y aunque él era cristiano, estaba en la calle y no había podido encontrar nada. Entonces el pastor le dijo: mira, yo tengo un contacto en una empresa que está buscando gente para trabajar mano de obra. ¿Qué te parece si mañana por la mañana nos reunimos aquí? Porque no quieres venir a mi casa. Digo, no quería ir con él. Te recojo y te llevo a esta empresa y empiezas a trabajar con ellos. El mendigo puso cara de incredulidad, no se lo creía lo que le estaba pasando. De repente pasaba de estar andando por la calle a tener un pastor delante que le ofrecía posibilidad de trabajar. Así que quedaron así. Y a la mañana siguiente se levanta el pastor, coge el coche, se acerca al restaurante, pasa una hora, pasan 2 horas y allí no aparece nadie. Deja al pastor plantado y no aparece nadie. Pasa el día y está volviendo a casa el pastor y vuelve a encontrar al mendigo con su hijo vendiendo pulseras nuevamente. Y para otra vez el coche, se acerca a él, le hace subir y vuelven al restaurante, vuelven a cenar juntos y le preguntan: Antonio, ¿por qué no has venido esta mañana? Dice: no creía que fuera verdad lo que me dijiste ayer. No pensaba que podría ser verdad que me fuera a dar un trabajo. Y le dice: bueno, pues entonces ven a mi casa, quédate y mañana vamos. Y dice: no puedo estar en tu casa, pero mañana sí que estaré. Al día siguiente, efectivamente, el mendigo estaba allí, preparado, limpio, para ir. Fueron a la empresa y le consiguió el trabajo y empezó a trabajar aquel mismo día. Y esa empresa tenía servicio de guardería para sus empleados, así que el niño quedó atendido también. El fin de semana siguiente el pastor tuvo que viajar y cuando vuelve se encuentra que el mendigo había dejado el trabajo, había dejado la iglesia, que había dejado el piso de la hermana en la que estaba, que se habían dejado solo para él, porque él quería un coche para trabajar. Había hablado con los hermanos porque él pensaba que le prestaran dinero para ir a trabajar con ese coche. Y como no le prestaban el dinero, a pesar de que la iglesia se había volcado con él, le había puesto vivienda y todo, él había dejado todo y había vuelto a la calle. Y el pastor le dijo: mira, tú no sabías esto, pero hay una hermana en la iglesia que dispone de un coche para ti, te lo iba a prestar o incluso a regalar para que puedas ir al trabajo porque sabemos que tienes esta necesidad. Muchas veces nos encontramos en situaciones en que nuestra fe es puesta a prueba, en que nuestra confianza en Dios y en los demás puede ser puesta a prueba y en la que toca tomar la decisión: por mí mismo o confío en Dios, por mí mismo o confío en aquel que realmente da esperanza. Hemos vivido todos nosotros situaciones en las que hemos tenido que depositar nuestra fe y en que una vez depositada la fe ha salido bien la situación y ha resultado como con una respuesta agradable, con una respuesta buena de parte de Dios. Sin embargo, la segunda vez o la próxima vez que toca poner la esperanza nos cuesta más y nos volvemos a sentir tentados a intentar hacer todo lo posible. Puede ser cuando estamos sin trabajo y toca traer el pan a casa y parece que no hay forma y empezamos a pedir créditos y préstamos y eso nos endeuda. Puede ser en una situación en la que todavía no has encontrado a la persona de tu vida y eso te lleva a descarriarte, y conocemos muchos casos de esto y pueden ser muchas cosas las que te aparten, pero lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y depositar nuestra confianza en Dios.
Tienes que decidir entre basar tu fe en ti mismo y en lo que tú puedes hacer o poner tu fe en Cristo y que sea Él quien actúe. Y los discípulos se enfrentaban a una situación similar. Se encontraban ante un caso que ya habían enfrentado, algo que ya era para ellos habitual y que ahora fracasan. Ahora no lo consiguen. Y todo empieza por una discusión en la que no se sabe qué ha pasado. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, una de las historias que a mí me traía más de cabeza es por qué han fallado, por qué no se produjo el milagro en un primer momento. Y esta pregunta es la pregunta que llevará la tesis de todo el texto. Vamos a leer en Marcos, los primeros, en el capítulo 9, versículo 14 al 19, que es la primera escena de este relato. Cuando volvieron los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaba. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, y los dientes, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. La primera, o la moraleja de esta primera escena es clara. Sin tu fe en Cristo, la situación podrá más que tú. Es decir, depositar tu fe en Dios es lo que te lleva a la victoria. La situación era la siguiente: hay un muchacho endemoniado y el padre lo lleva ante los discípulos porque los discípulos eran los representantes de Cristo cuando Cristo no estaba. Ellos ya habían llevado a cabo otros exorcismos y habían visto todo este tipo de milagros en otros momentos. Sin embargo, ahora son incapaces de hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué? Hay una discusión, hay un debate ahí. Probablemente escribas, doctores de la ley y los discípulos mismos discutiendo por qué han fallado. Y va Jesús y da en el clavo con la respuesta, aunque no lo dice directamente, lo dice con una exclamación y dice: oh generación incrédula. Incrédula significa sin fe. Oh generación sin fe. Oh gente que no creéis. ¿No creían los discípulos? ¿O qué creían los discípulos? Los discípulos habían llegado a pensar que por el hecho de ser creyentes, que por el hecho de estar con Cristo, aquello iba a ser un poder intrínseco en sí mismos. Es decir, como actualmente aquellas iglesias en las que pastores o personas se atreven a declarar en fe sanidad sobre alguien, declarar en fe prosperidad sobre alguien, declarar en fe algo sobre alguien y fracasan continuamente. Eso les había pasado a ellos. Confiaban en sí mismos para resolver el problema, en lugar de confiar en Cristo. A los creyentes nos pasa es más habitual lo contrario. Que esta cosa de creer en nosotros mismos nos lleva a desconfiar de Dios. Esta cosa de pensar que nosotros podemos solucionar el problema o solventarlo nos lleva a plantearlo, sí, porque hemos fallado, pero pensar que la causa es que hemos hecho algo mal. Es decir, ellos podrían estar ahora discutiendo métodos de exorcismo. No sé si lo sabéis, pero los judíos en sus tradiciones tienen más de 50 métodos para extraer demonios, según diferentes ritos adaptados de las culturas cananeas y demás. Así que seguramente, muy probablemente estarían discutiendo eso, en lugar de pensar qué ha ido mal en cuanto a mi conducta. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones que requieren nuestra fe, actuamos igual. Cuando estamos en una situación de no saber si nos va a llevar a final de mes, en vez de responder con fe, ir ante Dios y pedir, tendemos a endeudarnos más, pedir un crédito, quizá una tarjeta que nos solucione el problema ahora, pedir prestado. Tendemos a que cuando quiero o no encuentro a mi pareja
voy a buscar a alguien del mundo que al menos me hace la papeleta, ya tengo una pareja, ya estoy bien. Y eso ha llevado a mucha gente afuera de la iglesia. Otras situaciones en las que es muy difícil o no puedo tener un hijo, desespero por eso y en tal de conseguirlo hago lo que sea. O estoy en una situación tan horrible que dejo de venir a la iglesia porque si vengo me va a ir peor. Y eso nos acaba separando. Sin embargo, ¿cómo te sentirías tú en esta situación si Jesús viniera a ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud? En muchos casos la expresión sería la misma. Oh, gente incrédula y sin fe, ¿qué más tengo que hacer para que te fijes en mí y sigas confiando? Jesús venía en los versículos anteriores de la representación glorificada de Moisés y Elías. Ellos ya habían entendido todo. Y Marcos es intencional en mostrar un contraste. Los discípulos que vivían con Jesús no habían entendido ni la mitad que Moisés y Elías, que son del Antiguo Testamento. Y sí, ahora ya estaban glorificados, pero que con su ejemplo de fe llenan el Antiguo Testamento de una fe muy superior a la suya. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros, de depositar y confiar en Dios. Mira, había cierta persona que cuando yo la conocí me daba envidia. Envidia por su fe. Era una persona que se convirtió en la cárcel, y en la cárcel, en este país es muy difícil obtener un permiso religioso para poder salir a una iglesia, en lugar de hacer solo las reuniones allí. Pues él cada semana tenía su permiso religioso, porque él estaba convencido, depositaba su fe y lloraba para conseguirlo. Y no sabemos cómo se lo hacía, que siempre conseguía alguien que le llevara a la iglesia. Siempre había alguien en la puerta esperándole. Él no tenía forma de llegar, porque estaba a 30 kilómetros de la iglesia más cercana, siempre había alguien. Y cuando vino a estudiar con nosotros, no sabemos cómo, siempre recibía ofrendas de gente que ni siquiera conocía. Siempre estaba diciendo, es que si confías en Dios funciona. Y dije, me gustaría a mí tener esta fe. Pero llegó un momento en el que empezó a desesperarse porque llevaba muchos años soltero y necesitaba encontrar una mujer. Y empezó a buscar por internet. Y eso le llevó a que en un verano, entre curso y curso, se trasladara de ciudad. Y no sé qué tipo de mujer conoció, pero la persona cristiana que le acogía en su casa decidió echarlo por los tipos de relaciones que llevaba. Encontró un trabajo que le daba más dinero que las ofrendas que recibía. Así que ahora está trabajando allí, y la última vez que contacté con él para buscar piso, porque trabaja en el sector inmobiliario, me ofreció obtenerlo más barato a cambio de hacer algún chanchullo con algún tasador. Hay personas y hay situaciones que nos pueden llevar a un camino muy lejano a lo que realmente tenemos que estar. Y eso es cuando nuestra fe se centra en lo que puedo hacer yo para solucionar mi problema, en lugar de poner mi fe en que puede hacer Él para resolverlo y confiar en Él. Y me dirás, bueno, ahora me has dicho que tengo que tener fe y depositarla, ahora ¿cómo lo hago? Y esta pregunta la va a resolver Marcos citando a Jesús en el resto de la historia. Vamos a leer el versículo 20. Y le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo en tierra, se revolcaba echando sus manajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Fijaos, ya hemos visto la necesidad de creer. Ahora, ¿qué hace este padre? ¿Y qué tienes que hacer tú? Reconocer tu inhabilidad, tu imposibilidad, y que tu fe es pequeña para que Jesús la haga crecer. Es decir, preséntate de forma realista ante Dios, mostrándole que realmente por ti mismo no puedes hacer nada, y que aun en esa situación tu fe es tan pequeña que tú necesitas que Él la multiplique por medio de una respuesta.
en esta segunda escena, Jesús recibe al padre del muchacho. Si ya de por sí la situación es difícil, fijaos que ha ido ante los discípulos y con su hijo han fallado. La falta de fe de los discípulos provoca falta de fe en ellos. ¿Qué significa? Que si nosotros somos la luz del mundo, que somos gente enviada entre incrédulos, demostramos falta de confianza, falta de fe en Dios, ¿qué podemos trasladar a nuestros hermanos o incluso a la gente que todavía no conoce a Dios? Pero aparte de esto, cuando Él se acerca, Él dice una cosa: si tú puedes. Y la pregunta Jesús no la transforma en si Él puede o no. La pregunta es si tú crees que Él puede. La pregunta no es si tu situación es lo demasiado difícil como para que Dios no la pueda resolver. La pregunta no es si la situación en la que estás, sin trabajo, con un trabajo que es insuficiente, en una situación en la que no puedes, en una situación en la que todo a tu alrededor va mal, en que tus problemas te están ahogando. La pregunta no es si esa situación es lo bastante difícil como para que Dios no pueda responder. La pregunta es si tú crees verdaderamente que Dios te puede sacar de esa situación. ¿Qué hace entonces el Padre cuando se le plantea este reto? Hace lo mismo que todos, tener un momento de bloqueo y pensar, ¿creo o no creo? Y entonces reconoce su realidad y reconoce nuestra realidad. Creo, pero muy poco. Creo, pero muy poco. Tengo tan poca fe que es como si no creyera casi, pero quiero depositar esa fe. Y le dice, literalmente, creo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi falta de fe. Cuando reconoces que tu fe es insuficiente, que tienes falta de fe, ante Dios, ve que esa fe es suficiente. Tu poca fe es suficiente, porque es fe. Y es entonces cuando Dios responde, quizá no de la forma que esperas, pero sí que responde, y eso es lo que hace aumentar tu fe. ¿Cómo aumenta la fe de este hombre? Resolviendo su situación y echando fuera al demonio. Pero fíjate, en los exorcismos anteriores en los que los discípulos habían echado en el Evangelio de Marcos demonios, salía y ya estaba. Este demonio, antes de salir, convulsiona al muchacho, lo tira al suelo, le hace gritar y le hace estar mal, hasta el punto que la gente que lo ve dice, está muerto. Y eso demuestra que Jesús sabía que no estaba muerto, porque al final lo levanta y está bien. Pero a veces la respuesta que tú esperas no va a ser de la forma que esperas. Entonces, tienes que tener fe y esperar a que responda. Y responderá, pero quizá tú no lo esperas así. Mira, desde que yo llegué a Barcelona por Semana Santa, cuando vine por vacaciones, que estuve aquí también, estamos en el momento de buscar piso, porque los alquileres están por las nubes, no sé si lo habéis oído, hay como una nueva burbuja inmobiliaria. Y literalmente un anuncio de un piso en internet podía durar 10 minutos. Entre que lo publicaban y llamabas, estaba reservado con paga y señal. Entonces, nosotros teníamos que encontrar uno para poder vivir. Y cuando ya encontramos el primer piso, llamamos a la inmobiliaria y había un pergamino de requisitos. 1 año de contrato indefinido de cada uno. Nóminas estratosféricas. Cosas que no cumplíamos ni ella ni yo. Y por si fuera poco, el mismo día que íbamos a hacer la visita de aquel piso con el que ya nos habíamos hecho ilusiones y que parecía ser la solución a todo, 10 minutos antes de la visita nos llaman que ya está alquilado. ¿Y entonces qué haces? Buscamos otro, parecía que no, y cuando sale nos dicen, antes de alquilarlo hay que hacer un estudio de solvencia. ¿Cómo estudio de solvencia? Sí, tenemos que demostrar que vosotros vais a poder pagar a final de mes. Nos hacen el estudio, en ese momento
la chica de inmobiliaria nos dice que pinta muy feo, pinta muy mal, fatal. Y pasamos unos días malos y dijimos, mira, yo estaba en Madrid en aquel momento, ya estaba aquí, vamos a orar, cada uno en su casa. Empezamos a reconocer que nosotros no podíamos hacer más, nuestros papeles eran los que eran, nuestros trabajos eran los que eran, nuestra situación era lo que era, nosotros no podíamos hacer nada. ¿Qué tenía que ser? Y entonces nosotros tuvimos paz, por un lado, y en segundo lugar, reconociéndose hace una respuesta. A la semana nos dijeron que sí, que era posible hacer el alquiler, porque no sé qué había pasado, que había cambiado todo, que sí se podía. Y no solo eso, sino que ese piso lo hemos podido poner a nuestro modo, nos han arreglado la cocina que estaba destrozada y era un destrozo. Y no solo eso, sino esa sensación de no tener dónde vivir quedó resuelto. Y es un ejemplo, pero cuando tú te encuentres en una encrucijada y veas que no tienes suficiente confianza, nunca es suficiente, nunca vas a sentir que tienes suficiente fe. Reconoces que te falta esa fe, reconócelo delante de Dios y Él va a responder. Y ahora, además de esto, al final de la historia hay una forma que Jesús da para cultivar la fe. Vamos a leer los últimos dos versículos del texto, el 28 y el 29. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. La tesis es, cultiva tu relación con Dios para mantener tu fe en crecimiento. Esto significa que la oración, el devocional, las prácticas privadas de comunión con Dios son fundamentales para mantener tu fe al nivel al que debe estar. La pregunta clave de todo el pasaje es ¿por qué hemos fallado? Elías les había dado la respuesta, pero ellos no se habían enterado. De hecho, la ha respondido dos veces. Primero les ha dicho que son incrédulos y después les ha dicho que les falta oración. ¿Y por qué les falta oración? Les falta oración porque les falta relación con Dios. Y si les falta relación con Dios, vuelve a ser la misma pregunta. Y aquí hay un detalle, es que algunos textos dicen que aquí hay que añadir ayuno, hay otros que no. Pero aunque se añadiera, lo que deja claro es que es la relación, la forma íntima de conectar con Dios, lo que te va a mantener en una fe continua y creciente en todo momento. Lo que te va a permitir que en lugar de los discípulos tener que fallar para volver a reconectar a su nivel de fe, que haya un paso continuo de fe en fe para vivir tu vida de esta forma. Y quien dice esto no es otro que Cristo. Lo cita Marcos, pero es Cristo, quien vivió aquí y tenía que tener fe y comunión, porque él estaba noches enteras en comunión con su Padre para seguir adelante, para mantener esa relación personal, para superar sus tentaciones, para superar sus pruebas, para superar en todo momento las dificultades. Y lo dice como garantía de lo que acaba de suceder. Acaba de demostrar algo que es verdad, acaba de demostrar que Dios responde cuando hay fe, aunque sea poca. Y ahora reafirma, tienes que orar para que esto se mantenga adelante. Había una familia, conozco una familia que cada vez que la nómina les llegaba a casa, antes de comer se daba gracias a Dios por todo. Era un agradecimiento. Y la situación iba bien, vivían bien. Que llegaban a fin de mes, tenían para ahorrar un poco, es impensable casi. Tenían hasta para invertir un poco. Hasta que cierto día, la madre de la familia cae enferma y se tiene que ingresar en un centro. Total, que empiezan a orar. Y a veces uno de los hijos se levantaba por la noche y veía a su padre de rodillas orando, pidiendo por su madre. Y más adelante, el padre se queda sin trabajo. Los dos parados y una madre enferma. Y el padre lo primero que hace cuando recibe la carta de despido en casa y
igual que a la hora de comer cuando llegaba la nómina, es dar gracias por el descanso y decirle, tú te encargarás como te has encargado hasta ahora. Y la situación va a peor, empieza a no recibir ninguna prestación del Estado, empieza a estar sin nada y dice, tú responderás como siempre has hecho. Y llegan Navidades y no hay comida en casa y dice, tú responderás como siempre has hecho. Y de repente se encuentra un jamón en la puerta de casa. Un jamón entero. Y lo trae a la familia y dice, Dios lo ve. Y se encuentra en una situación en la que vienen gastos, vienen deudas, y dice, tú sabrás cómo puedo, tú responderás como siempre. Y eso hizo que su hijo se decidiera a ir al mundo del ministerio y seguir adelante y crecer adelante. No sé si conocéis Hudson Taylor, ministerio en la China. Su padre era ese padre. Su madre cayó gravemente enferma en una época en que los médicos no eran nada baratos, en una época en la que las prestaciones del Estado eran casi inexistentes, por no decir que no existían. Y la fe de su padre por las noches orando, la fe de su padre por no recibir nada, la fe de su padre fue lo que le llevó a lanzarse al ministerio y llegar a donde llegó. ¿Qué quiero decir con esto? Tu fe es importante, no solo para ti, sino para los demás. Para ti porque Dios va a responder y responde. Para los demás porque puedes crear un gran impacto. Y para mantener tu relación con Cristo. Voy a terminar con otra historia como misionera. Esta misionera estaba en África. En un pueblo muy pequeño llegaban suministros una vez al mes en barco para todo el mes. Y la misión le mandaba a ella, pues una vez al mes, todo lo que ella podía necesitar allí. Total que de repente cae gravemente enferma. Una enfermedad muy rara de allí. Cae enferma, contacta con la misión, pero no le llegan suministros y la primera vez después de 2 meses sin suministros, cuando llega el barco, lo único que recibe son 60 kilos de avena. Todo lo que tiene: avena para comer, avena para cenar, avena para desayunar y avena para merendar. Avena y nada más. Y ella se enfada y no lo entiende. Y le llama a su misión, se pone en contacto con ellos por carta y les pide un rescate, que se la lleven. Vuela a Inglaterra, de donde venía, la llevan a los mejores médicos, le hacen pruebas, le hacen análisis, la llevan y el médico le dice, bueno, es una enfermedad controlable, la vamos a tratar, pero es muy importante que durante los próximos 3 meses solo comas avena. No comas nada más. Solo avena. En ese momento ella se sintió muy mal. Ella se dio cuenta de que Dios había respondido de una forma que ella no esperaba a la situación que ella tenía. Y que con esa avena no había tenido que salir del país. Y esa misionera, luego, cuando se recuperó, volvió al campo misionero y se quedó allí con enfermedad, con situación, con todo, confiando siempre en que Dios iba a responder. Tú tienes la misma encrucijada, quizá. Es una enfermedad, una mala situación financiera, una mala situación en tu familia, que estás mal anímicamente, cualquier cosa tiene solución, no por ti, por Él. ¿Y cómo? Reconociendo tu poca fe, haciendo que Él la haga crecer. Y Él entonces va a responder. La pregunta no es si tu situación es lo bastante grande como para que Él no responda. La pregunta es si tú crees que Él puede responder en tu situación.